Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramón del Ministerio Internacional de Cristo, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. Qué gran honor, qué gran privilegio es para nosotros el poder estar nuevamente en esta cabina de radio para seguir compartiendo con todos nuestros hermanos, amigos, enseñanzas de la palabra del Señor. Y para aquellos que se despiertan precisamente a esta hora de la mañana para escuchar este programa, que el Señor les bendiga, así como también aquellos que están saliendo tal vez de trabajar, así como me tocó a mí trabajar hoy en la noche, también que el Señor les recompense su esfuerzo, amén. En esta mañana nuevamente me acompaña aquí en cabina mi hermano Javier, el cual tiene el deseo de saludarles. Hermano Javier, el Señor te bendiga. Sí, pues buenos días, hermanos. Pues le damos las gracias a nuestro Padre por permitirnos otro día más de pues continuar con ese sentir que el Señor pone en nuestros corazones, y pues le damos las gracias de que aquí los compañeros, el pastor Ramiro y el compañero Mario, que hoy pues el Señor le ha dado la oportunidad de acompañarnos esta mañana, y pues también mandamos saludos a otros compañeros allá en los lugares donde nos reunimos en el transcurso de la semana. Los lunes estamos en la casa de nuestro hermano Mario y su esposa Vita, y también le mandamos saludos a el otro lugar donde nos estamos reuniendo los sábados, al hermano Roberto y a su esposa Guillermina. Y pues le damos las gracias al Señor por este privilegio de estar aquí un día, una mañana más, y pues también a todas estas personas, como lo comentaba el pastor, aquellos que ya andan en la actividad o aquellos que van rumbo a sus actividades, y aquellos pues que ya terminaron, o todas aquellas personas que aún están en su lecho, y pues les damos las gracias al Señor que les ponga que les siga poniendo esa inquietud y ese deseo y ese anhelo de seguir perseverando y buscando de las cosas de nuestro Padre, y pues que Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. Hermanos, pues gracias por acompañarnos, y también pues le damos las gracias al Señor por poner ese deseo, ese anhelo de continuar perseverando en sus caminos. Pues que tengan buen día y adelante. Amén. Gloria al Señor. Mi hermano Mario Granados, que nos acompaña también en esta mañana, él es el producto de este programa de radio, y él, el Señor puso en su corazón el poner su hogar para que ahí nos estuviéramos reuniendo. Amén. Y ahí estamos, ahí hemos estado trabajando, hay planes grandes. La gloria y la honra sea para el Señor. También voy a permitir que los salude, hermano Mario, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Amén, hermano. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí pues en esta cabina de radio. Motivo pues es cumpliendo una vez más el estar aquí acompañando a la programación para que su palabra sea expandida en todos los rincones donde la señal llegue. Hermanos, pues para mí es un privilegio estar aquí, y doy gracias a Dios por todo lo bueno que Él es. Amén. Y vamos a entrar en palabras de oración, agradeciendo al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre amado, por una oportunidad más en este día, Señor amado. Sabemos, Señor, que tú eres el que pone el querer como el hacer en cada corazón, Padre. Y en esta mañana, Señor, estamos aquí, Señor, reunidos para, Señor amado, clamar y compartir lo que tú pongas en nuestro corazón con todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, Padre. Te pedimos, Dios mío, que desde ya, Señor, abras cada corazón y cada mente, Padre, para que esta semilla que es tu palabra, esta nueva enseñanza, Señor amado, que viene, Señor, extraída de las raíces hebreas, Señor, sea impregnada en cada corazón, Señor, y que quede ahí, Señor, y que el Señor, Dios Todopoderoso, la haga germinar, Padre, porque tu palabra, la palabra del Señor dice de que nunca regresa vacía, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros aquí, Señor, los que estamos aquí, mi hermano Javier y este su servidor,
somos fruto de esta programación, Señor. Nosotros ni sabíamos quién era el hermano Ramiro, pero oímos la radio y fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. Y por eso le damos gracias. Y así como nosotros queremos que muchos sean alcanzados con la verdadera palabra de Dios. Amén. Gracias le damos al Señor. Oramos, Padre Santo, para que tu gloria sea expandida en todos los rincones, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tú eres el que hace posible, Señor, que esta programación, Señor, que ya lleva su tiempecito de estar, Señor, transmitiendo, Santo Padre. Estamos, Señor, agradecidos, Señor amado. Y sabemos, Señor, que esto va para largo, Padre, porque largo camino queda, Señor. Pero sabemos, Señor, que vamos caminando bajo la cobertura y la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor. Y hago mención, Señor, y doy gracias a mi Dios, haciendo mención de mis hermanos, Señor, que son Guillermina y Roberto, Señor, allá en Lauderdale, Señor. Y nuestros hermanos Carlos y Carolina, y nuestro hermano Longino Cuevas. Que el Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, Señor. Y si están escuchando esta programación, Padre, que sean bendecidos por tu bendita gracia, Señor. Así como también hermanos y amigos reciban el saludo de parte de nuestra programación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 En el nombre del Señor. Bueno, ya mis hermanos ya dieron a conocer los dos estudios bíblicos que tenemos a lo largo de la semana. El primero de ellos es el día de hoy, precisamente en el hogar de mi hermano Mario. Es todos los lunes a partir de las 7:30 de la tarde. Y los días sábados tenemos otro estudio en el hogar de mis hermanos Roberto y Guillermina en la ciudad de Londres, cerca de las calles Inglewood y Marine. El estudio de hoy es cerca de las calles Crenshaw y Jefferson, ¿no? En Los Ángeles. Hoy a las 7, el sábado a las 7:30. Para mayor información, puedes comunicarte a mi teléfono personal 323-595-6357. 323-595-6357. Ayer, creo que fue el sábado, alguien me llamó y solamente me preguntaba, disculpe, ¿a dónde hablo? Entonces yo le contesté, ¿con quién quiere hablar? ¿Verdad? Porque resulta que yo en mi teléfono tengo dos números. Entonces, a veces me llaman a un número, a veces a otro, entonces por eso preguntaba y entonces le decía, pues, dijo, no, pero ¿con quién hablo? Digo, depende a qué número esté marcando, porque puede ser a una tienda de ropa o a Ramiro Moreno. Y total que no supo y me colgó. Ya colgó, ya. Entonces, sí, pero el número personal es 323-595-6357 y mi hermano Mario también va a dar su teléfono. Sí, a mi número de teléfono por alguna, pues quieren llegar necesitan la dirección donde tenemos las enseñanzas este día precisamente, que es a las 7:30, como dice el hermano. Mi número de teléfono es 323-440-4905. Cualquier pregunta con respecto a llegar al huesito, pues, se pueden comunicar conmigo. Si en caso el número de nuestro pastor está ocupado, pueden comunicarse conmigo y yo les doy la dirección con mucho gusto. Amén, amén. Y también, Señor, también olvidaba enviar un saludo a mi esposa Lita, que se quedó en casa, esta vez no nos acompañó. Espero que ella esté escuchando la programación. Oh, bendito sea su nombre, Señor. Gracias porque ella siempre está doblando rodillas allá también por esta programación, Señor. Amén, amén. Sí, el Señor sigue abriendo puertas, ¿verdad? Sigue abriendo puertas. Ya les vamos a estar comunicando más adelante, pero el Señor ha prometido hacer cosas grandes. Amén. Cosas grandes. Gloria a Dios. Señor. Vamos a dar también el teléfono aquí en cabina, área 626-993-1580. 626-993-1580. Si hay alguna necesidad de oración, puedes llamarnos. Mis hermanos van a estar recogiendo las llamadas. Amén. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, de esta mañana. Es la segunda parte, de hecho, de la enseñanza que empezamos la semana pasada, que era acerca de que si los creyentes y nosotros, los creyentes en Jesús, como el Mesías de Israel, tenemos que celebrar todavía las fiestas de los judíos, ¿verdad? Aunque pues ya vimos
la semana pasada ya aprendimos que en realidad esas fiestas no fueron dadas exclusivamente para los judíos, ¿verdad? Ni son fiestas de los judíos, sino que las fiestas le pertenecen al Señor. Esas fiestas son citas, ¿verdad? Citas especiales que Dios tiene con su pueblo. Amén. Esas fiestas fueron ordenadas no solamente para los judíos, porque los judíos solamente descienden de una de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? De la tribu de Judá. Estas fiestas fueron ordenadas para todos los hijos de Israel, para las 12 tribus, ¿verdad? Que ahorita en escena solamente aparezcan los judíos es diferente, pero las fiestas fueron ordenadas para todos los hijos de Israel, amén. Y ya también vimos y aprendimos la semana pasada el por qué se ha enseñado eso, de que no, que esas fiestas le pertenecen a los judíos, esas fiestas son de los judíos. Bueno, es porque se han malinterpretado y se han torcido las escrituras, ¿verdad? Especialmente las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a seguir escudriñando un poco acerca de esas frases, de esas cartas que se han malinterpretado, esas cartas del apóstol Pablo que se han malinterpretado en el cristianismo para que se le termine dando un significado totalmente diferente, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito al final, un poquito de esas fiestas, pero hoy vamos a hablar de Romanos 6:14, que de hecho cuando se enseña de esto ni siquiera se nos da todo el verso completo, solamente se nos dice la mitad, solamente se nos dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Solamente se nos enseña esa parte, pero el verso completo, Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pues aquí deberíamos de empezar por saber qué es estar bajo la ley, ¿verdad? Entonces, estar bajo la ley significa que como hemos infringido la ley de Dios, porque de hecho esa es la definición de pecado, ¿verdad? Ya aprendimos también la semana pasada en 1 Juan 3:4, dice, porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Hermano Mario, trae su versión de la nueva, ¿cuál era? Internacional. Sí, no la ¿No la trae. trae? No. Ok, amén. Ya. Con la bandera ahorita. Ok, amén. Bueno, esa es la definición de pecado. 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4. Porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley está hablando? Pues de la ley de Dios, ¿verdad, Moisés, mi hermano? Entonces, pecado es la infracción, la transgresión de la ley de Dios, ¿verdad, Moisés? Eso es pecado. Entonces, ¿qué quiere decir porque el pecado no se enseñoreará de vosotros? Bueno, significa que como hemos infringido la ley de Dios, ¿verdad, Moisés? La Torá, que como estamos en pecado, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que estamos bajo el dedo acusador de la ley. ¿Por qué? Porque la infringimos. Y somos culpables. Entonces estamos por debajo de la ley, ¿sí? Por debajo de la demanda de la ley, porque pues no estamos a nivel de la ley, ¿verdad? Entonces, Romano 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque todos transgredimos la ley de Dios dada a Moisés, ¿verdad? La Torá. Amén. Entonces, al estar infringiendo esta ley, esta Torá, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en maldición por no haber permanecido y oído atentamente para poner por obra todos sus mandamientos y estatutos. ¿Va? Exactamente lo que dice Deuteronomio 28:15 al 68, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? Bueno, Él vino a redimirnos de esa maldición que producía el no obedecer la ley de Dios a Moisés, ¿sí? Porque ya hemos leído cómo es que se producía la maldición. Deuteronomio 28:15 en adelante dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy. Oye, ¿y cuáles son estos mandamientos y estatutos, hermano? La ley de Dios a Moisés. Dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir.
Verso 20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Oiga, pero resulta que se nos ha dicho y se nos ha enseñado que la ley, o sea, que la ley de Dios dada a Moisés es maldita. Oiga, a mí así se me enseñó por muchos años, ¿sí? Pero pues eso no es así, hermano, porque ya entra en contradicción con lo que está escrito, ¿sí? Sino que claramente leemos que la maldición viene por no obedecer estos mandamientos y estatutos, por no obedecer esta ley de Dios dada a Moisés, esta Torah, ¿sí? Porque de otra manera, si la ley fuera maldita, entonces ¿por qué el salmista escribió lo siguiente en el Salmo 19:7, donde dice: la ley de Jehová es perfecta? ¿Cuál ley? La ley de Dios dada a Moisés, hermano. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces aquí, si fuera así como se nos ha sido enseñado, aquí el salmista la regó, se equivocó, ya, porque no es perfecta, pues. Amén. Y además, el apóstol Pablo también dice en Romanos 7:12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto, algo que es santo, algo que es justo y algo que es bueno llega a ser maldición? ¿Te das cuenta cómo esto no tiene sentido, hermano? Lo que se nos ha enseñado acerca de que la ley es maldita, cuando lo comparamos con lo que está escrito en la Biblia, hermano, en las Escrituras, ¿sí? Y este es el verso que usan también para decirnos que la ley es maldita, pero que lo tuercen y malinterpretan. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oiga, y ya vimos qué es lo que produce maldición, ¿verdad? El no obedecer los mandamientos y estatutos de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torah. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Yeshua, vino y tomó esa maldición que nosotros habíamos obtenido por no haber obedecido los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, de la Torah, ¿sí? Para de esa manera hacernos estar a la altura de la ley y de esa manera poder obtener bendición. Porque la bendición solo viene si obedecemos los mandamientos y estatutos de esta ley de Dios, de la Torah, hermano. Lo que leemos en Deuteronomio 28, del 1 al 15. Miren lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán cuando si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y verso 3 dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Oiga, nada más. Pero ahora vamos a volver nuevamente al capítulo de Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿cuál exactamente es el significado de gracia? Tampoco eso se ha entendido correctamente, porque se ha enseñado que gracia es como que te da la licencia
de seguir pecando. O sea, te da permiso de seguir pecando, de seguir quebrantando los mandamientos de Dios. Sí, eso se ha mal entendido el concepto de lo que es gracia. Pero, de hecho, gracia es un regalo inmerecido. Es el favor de Dios. ¿Sí? Es el favor de Dios. Entonces, pero ¿cómo es que se ha interpretado esto, hermano? La mayoría del pueblo cristiano se ha interpretado como que es un regalo que Dios te da gratuitamente y que nadie puede hacer algo para obtenerla. Y en cierta forma, pues esto es correcto, pero en donde está el error es en el pensar que como nadie puede hacer nada para obtener la gracia, pues entonces ya no es necesario el obedecer los mandamientos de Dios dados a Moisés y la Torá. Porque entonces ahí estaríamos haciendo algo, ¿verdad? Estaríamos haciendo obras. Pero olvidan lo que la misma escritura dice, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Santiago 2:17. O sea, si crees que Dios existe, entonces guarda sus mandamientos. Porque el Señor dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Va? Y para poder entender claramente este concepto de estar bajo la ley y estar bajo la gracia, vamos a ver este ejemplo que ya lo hemos visto en otras ocasiones, que está en las escrituras, ¿sí? Este ejemplo está en Juan capítulo 8, en donde se habla de la mujer que le es traída al Señor, la cual había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Vemos que los fariseos se la traen al Señor y le dicen, para probarlo, le dicen, mira, Moisés ordenó apedrear a todo aquel adúltero, pero era también al hombre, no solamente a la mujer, ¿no? No solamente le trajeron a la mujer, pero el Señor les dijo, ok, de todos ustedes, quien esté libre de pecado, o sea, quien no haya quebrantado, quien no haya infringido la ley de Dios a la mujer, que lance la primera piedra. Oigan, y todos dicen que acusados por su conciencia, desde el menor hasta el mayor, se fueron, dejaban las piedras ahí, hermano, y se iban. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusaba de que habían también infringido la ley de Dios a la mujer. Bueno, llegó el tiempo en el que quedó la mujer con el Señor solo. Todos se fueron. Y entonces, enderezándose Jesús, dice en Juan 8:10, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, oiga lo que le dijo el Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oye, ahí está, esto es clave, hermano. ¿Sí? Vete y no sigas quebrantando la ley de Dios para Moisés. No sigas infringiendo la Torá. Oiga, ¿sí? Eso es gracia, hermano. ¿Sí? La gracia no te da permiso para seguir quebrantando los mandamientos de Dios, como se ha entendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos decir que esta mujer estaba por debajo de la ley. ¿Por qué? Porque había infringido esta ley, había infringido la Torah. O sea, no estaba a nivel de la ley y entonces la ley la acusaba. Porque era culpable, hermano, pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Yeshua? No la condena, hermano, le perdona su pecado, la pone, la levanta a nivel de la ley. ¿Para qué? Para que la ley ya no la acusara. Amén. Entonces, porque vemos que no le dijo, hermano, vete a terminar lo que estabas haciendo. No le dijo, vete y continúa infringiendo la ley de Dios de la Moisés, la Torah, al cabo que ya estás en la gracia. No, hermano, no le dijo eso, sino que le dijo, vete y no peques más. Entonces, la ley de Dios de la Moisés decía que esta mujer tenía que morir por culpable de infringir la ley, pero Jesús le dio algo que ella no merecía, le dio el perdón, la salvó por pura gracia. Ella obtuvo el favor de Dios y ahora, después de que se le había perdonado la vida, ¿crees que esta mujer iba a seguir infringiendo la ley tan fácilmente? Pues claro que ya no, ¿verdad? Entonces, vivir en la gracia es que no se nos dio lo que merecíamos por haber infringido la ley de Dios de la Moisés, la Torah. No se nos dio muerte, sino que se nos dio un regalo que no merecíamos. Se nos dio la gracia, el perdón, se nos dio la vida, hermano, pero no para seguir infringiendo la ley de Dios de la Moisés, la Torah. Pero vamos a volver nuevamente a Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque es que el pecado
no se iba a poder enseñorear ya de esta mujer. Porque es que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. O sea, ya no estamos bajo el dedo acusador de que somos culpables y merecíamos morir. ¿Por qué? Porque Jesús, porque el Señor, hermano, nos levantó, nos puso al nivel de la ley. No es que el Señor haya quitado la ley de sí, del medio, hermano, le haya tirado a la basura porque ya no servía para nada. No, mi hermano, eso se ha torcido y se ha malinterpretado, ¿sí? Ya estamos bajo la gracia. Y ahora, después de que se nos perdonó tanto pecado, se nos perdonó tanta infracción a esta ley de Dios dada a Moisés, a la Torá, entonces ya el pecado ya no va a tener poder sobre nosotros, ya el pecado no nos va a poder dominar, ya vamos a pelear contra el pecado. ¿Por qué? Bueno, en agradecimiento a Dios, hermano, por habernos perdonado. Imagínate, este ejemplo también lo he dado ya algunas veces, ¿verdad? Cuando hemos hablado de este tema. Pero imagínate a una persona que le fascina la velocidad, ¿verdad? Doy este ejemplo para poderlo entender de una manera más fácil. Amén. A esta persona, un joven, le encanta la velocidad, ¿verdad? Y va en su coche manejando y de repente se le pone al lado uno que le da un acelerón. Y ahí se prende, hermano, y también empieza a pisarle el acelerador. Pero más adelante está un policía y lo para y le da una infracción, le da un ticket, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va muy arriba del límite de velocidad, ¿verdad? Entonces, pues quebrantó esa ley, ¿verdad? Quebrantó esa ley. Y entonces, pues, resulta que el ticket es muy alto, la cantidad es muy alta y pues no la puede pagar, hermano. Y pues entonces tiene que ir a la corte, tiene que ir con un juez. Y el juez, pues, lo encuentra culpable, ¿verdad? Lo encuentra culpable porque ahí dice, en el ticket dice que iba a 100 millas por hora cuando el límite de velocidad son 65 millas, ¿verdad? Entonces, pues, era culpable. La cantidad es muy alta, pero resulta que este joven pues no tiene el dinero suficiente para pagar esa multa, ¿verdad? Pero él es culpable, amén. Pero, ¿qué pasa si el juez de repente le borra ahí 65, le borra 100 y le pone 65 millas en el ticket? Entonces, la ley ya no lo puede usar, ¿verdad? La ley ya no lo puede usar. O sea, ¿qué hizo el juez? Lo levantó al nivel de la ley, ¿verdad? Lo levantó al nivel de la ley, porque estaba por debajo de la ley lo acusaba, pero el juez lo levantó al nivel de la ley, le puso 65 en vez de 100 millas, y entonces ya no es culpable, ¿verdad? Ya no es culpable, entonces ya no debe nada, pues, ¿sí? Eso fue precisamente lo que hizo el Señor. O sea, el juez, hermano, no quitó la ley de velocidad, la tiró a la basura porque ya no servía para nada. No. Simplemente levantó a este joven al nivel de la ley para que no tuviera ninguna deuda. Es lo mismo que el Señor hizo con nosotros, hermano. Y mire, hermano, de que sabemos de que nadie puede estar bajo la ley, es decir, por debajo de la ley, pues, ni arriba de la ley. Ni encima de la ley. Tiene que estar a nivel. Ujú. Y eso es lo que hace el Señor, al perdonar nuestros pecados, nos pone a la altura de la ley. Sí. Porque, y eso es lo que nosotros como cristianos a veces no entendemos, o por lo menos yo no lo entendía, pero gracias a Dios hoy he ido ya entendiendo eso, el significado de eso, de que como cristianos a veces sin darnos cuenta violamos muchos mandatos y leyes que Dios nos ha puesto. Y sabemos y entendemos que lo que Dios ya dijo, eso es, dice, es perpetuo. Las leyes tienen que guardar. Y por tanto, yo he aprendido que la ley, el libro de los 5 libros de la ley, que es la Torah, se tienen que estar guardando, porque ni modo, de ahí es donde nace todo lo que sigue, ¿verdad? Ese es el fundamento. Sí, mire, y como cristiano uno, sin darse cuenta, está pecando. Aunque uno, siempre cometemos el error, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Pero dice que cuando uno rechaza eso, dice que peca voluntariamente. Sí. Así como dice Hebreos 10:26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mire, ¿sí? Ya no queda más sacrificio por los pecados.
Y ese es un pecado grandísimo, haber rechazado lo que Dios ya nos dio, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos, hermano, en el cristianismo de hoy en día, de que pues nos han hecho rechazar muchas cosas que Dios dijo que se tenían que cumplir. ¿Va? Como bien usted leyó en Deuteronomio 28, todas las sentencias que están ahí para que viva la ley. Oh, sí. Amén, hermano. Amén. Gloria sea al Gloria Señor. al Señor. Amén. Entonces, ve, este joven, hermano, que se le perdonó esa deuda tan grande. ¿Tú crees que saliendo de ahí, de la corte, va a empezar nuevamente a correr en su carro? Muy difícilmente, ¿va? Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque pues, ahora ya va a pelear contra ese deseo, ¿va? Ese deseo, Aunque ya pecó voluntariamente. sí, ese deseo, o sea, eso te va a guiar, el reconocer ese perdón tan grande que nos dio, eso te va a guiar a que ahora pelees tú contra ese deseo, ¿verdad? Por eso es que dice, el infringir la ley de Dios de Moisés ya no se va a poder enseñorear de vosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes ya van a tener ese poder, porque el Señor mismo dice, ¿va? Porque yo no les he dado espíritu de cobardía, ni espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea a Dios. Oiga, nada más. ¿Sí? Pero pues sabemos que esto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues no se ha entendido así como lo estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Sino se ha entendido totalmente al contrario, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano. ¿Ah? Se ha entendido que en Jesús, que en Yeshua, ahora ya no tenemos que guardar esta ley de Dios, esta Torah. Ahora ya podemos infringirla. Oiga, nada más. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo la gracia. Como si la gracia nos diera permiso de pecar, de infringir esta ley. Aun cuando el mismo Jesús, el mismo Yeshua, no la infringió, hermano, ni la abolió, ¿verdad? Como él mismo lo declara en Mateo 5:17. Pero los que se dicen actualmente ser sus discípulos, ellos sí la infringen, ellos sí la quebrantan, ¿sí? Y esto pues no tiene ningún sentido, hermano, porque pues el discípulo tiene que hacer lo que hace su maestro, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, en los programas anteriores ya hablamos específicamente de este tema, ¿verdad? Y de cuál es el verdadero significado de esta frase que mencionó el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Porque el pecado, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya lo mencionó el hermano, ¿verdad? Hay tres niveles, digamos, estar por encima de la ley o sobre la ley, que aquí en la tierra, hermano, nadie está sobre la ley, nadie. Bueno, más bien, en el reino de Dios, nadie está sobre la ley. Aquí en la tierra sí, hermano. Aquí en la tierra sí, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está sobre la ley, una ambulancia, una patrulla, hermano, ellos aunque diga 65, ahí pueden ir a 80. Aunque diga 30 en la calle, pueden ir a 50, ¿verdad? Ellos podemos decir que están sobre la ley y no hay un policía que los pare y les dé un ticket, ¿verdad? Ya. Pero en el reino de Dios no. Ahí nadie está sobre la ley. Amén. Nadie está sobre la ley. Entonces el segundo nivel sería estar a la altura o al nivel de la ley. Y el tercer nivel, estar por debajo de la ley. ¿Verdad? Esos son los tres niveles donde se puede encontrar una persona. ¿Ven? Entonces, entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ya el pecado no se puede enseñorear de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, se refiere a que ya no somos culpables de haber infringido, de haber transgredido esta ley de Dios, de Moisés, esta Torah, porque ya Jesús, ya Yeshua nos puso a nivel de la ley. Es como si en la infracción, en el ticket, ya lo dije, va, se borrara ese exceso de velocidad, nos pusieran exactamente al límite, ¿verdad? Eso fue lo que hizo el Señor, mi hermano. Eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, la palabra hebrea Torah es traducida en nuestras Biblias como la palabra ley, ¿verdad? Entonces, siempre en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento va a encontrar ley, ¿verdad? Torah, de hecho, significa instrucción, significa dirección. Oiga, y el ser humano, hermano, el ser humano siempre va a necesitar la instrucción de Dios. Siempre vamos a necesitar su Torah, porque es ella la que nos va a instruir, es ella la que nos va a enseñar lo que es pecado. Y esto es un ejemplo muy claro de cómo se han malinterpretado ciertas citas bíblicas del Nuevo Testamento, ¿verdad?
otra cita. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y a mí me lo han dicho muchas veces. Mira, ya ves, ahí está, el verso 4, mira, ahí dice: el fin de la ley es Cristo. O sea, hasta ahí se acabó la ley. Hasta Cristo se acabó la ley. No, mi hermano, hay que escudriñar, ¿sí? Si la Biblia hubiera sido originalmente escrita en español o en inglés, entonces tendríamos el significado correcto, ¿verdad? Pero como no fue así, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, perdón, en griego. El antiguo fue escrito en hebreo, el nuevo en griego. Entonces tenemos que ir a examinar, tenemos que ir a escudriñar qué palabra griega fue usada para fin. Y de hecho es la palabra griega G5056, que es la palabra telo. Oiga, la palabra telo significa meta o propósito. Entonces, se puede traducir: porque el propósito de la ley es Cristo. Porque la meta de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley es que nos parezcamos, al cumplirla, que nos parezcamos más a Cristo. Oiga, ¿sí? Que lleguemos a ser como Cristo fue. Sí. Porque Él, hermano, Él cumplió toda la ley. Oiga, nada más. Él cumplió toda la ley, por eso es que Él pudo calificar para ser el Cordero de Dios. Porque muchos dicen: no, es que Jesús la quebrantó. No, mi hermano, no la quebrantó, no pecó, porque si hubiera quebrantado, si hubiera infringido la ley, no hubiera podido ser el Cordero de Dios, porque el Cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, ¿verdad? Perfecto, sin pecado. Y Él cumplió ese propósito, hermano. Entonces, el propósito de la ley es hacernos parecer más a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios. ¿Sí? Pero este es uno de los típicos versículos que se usan para decir que ya no hay que guardar más la ley de Dios. Ya no hay que guardar la Torah. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque las fiestas, hermano, ordenadas por Dios, están precisamente ahí en la Torah, ¿verdad? Levítico 23, ahí están todas esas fiestas. El Levítico pues es parte de la Torah. Entonces por eso dicen, por eso se enseña de que no, esas fiestas ya no, ya esas quedaron abolidas, pero no es así, mi hermano, no es así, amén. Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin. Oiga, esa palabra fin del Señor es la misma palabra griega telos. Oiga, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oiga, y habéis, se lo voy a repetir otra vez, y habéis visto el fin del Señor. Oiga, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oiga, o sea, la meta, el propósito del Señor, ¿sí? Entonces, el clímax de la ley es el de llevarnos al comportamiento de Jesús de Yeshua. De manera que tú y mi propósito es ser confirmados a la imagen de Él, es llegar a ser como Él fue. Todo el propósito de la ley es para andar como Él. Quien diga que cree en Él, debe andar como Él anduvo, ¿verdad? ¿Acaso Él anduvo desobedeciendo la ley de Dios a Moisés, mi hermano? No. Lo que Él desobedeció fue la ley de los fariseos, ¿verdad? La ley de los hombres, o sea, los mandamientos de hombres, eso sí. Amén. Romanos 10:5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Oiga, nada más. Sin embargo, vemos que nadie hizo y cumplió la ley de Dios a Moisés como deberían, ¿ya? Ahora, en estos últimos tiempos, el espíritu de Elías va a venir a restaurar todas las cosas que se han malinterpretado y que se han torcido. Mateo 17, verso 10 en adelante. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, así como fue necesario que viniera Elías para preparar el camino del Señor,
y restaurar las cosas que tenían que ser restauradas en ese momento antes de la primera venida del Señor, ¿sí? Así en estos últimos tiempos también es necesario que Elías venga a restaurar todas las cosas nuevamente antes del día grande y terrible del Señor. ¿Ya? Oiga, ¿por qué en Malaquías, hermano? Malaquías 4:4. Esta profecía es para los últimos tiempos. Malaquías 4:4. ¿Por qué el Señor dirá lo que te voy a leer a continuación? Oiga lo que dice. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oye, ¿por qué diría el Señor acordaos de la ley de Moisés para los últimos tiempos? Porque el Señor sabía, hermano, que ya se iba a estar enseñando que esta ley ya no había que guardarla, que esta ley ya no servía para nada, que esta ley ya había sido abolida. Por eso dice el Señor, acordaos. Oiga, acordaos. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 6 de Malaquías 4:6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oiga, nada más. O sea, no es ninguna casualidad, hermano, que el Señor diga, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, ¿sí? Porque pues seguramente en los últimos tiempos esta ley ya sería olvidada, ¿sí? Que es lo mismo, se iba a estar enseñando que ya no se tenía que guardar la ley de Dios de Moisés, ¿sí? Y como todas estas cosas fueron dadas en esa ley de Moisés, pues se iba a estar enseñando que tampoco se tenían que guardar ya más, ¿ya? O sea, está hablando de las fiestas, esta enseñanza es acerca de las fiestas. Vamos a estar enseñando acerca de las fiestas, porque resulta que este mes de marzo, hermano, empiezan las fiestas del Señor, ¿sí? Empieza la Pascua, y después los panes sin levadura, después las primicias, oiga, y después Pentecostés. Empieza este grupo de fiestas en la primavera. Por eso es que es tan importante estar hablando de ella, porque nuevamente repito, no fueron ordenadas solamente para los judíos, mi hermano. Amén. Entonces, al igual que en el tiempo de Acab, rey de Israel, oiga, el altar de Dios estaba arruinado y Elías lo arregló, ¿verdad? Lo que quiere decir que no estaban guardando la ley de Dios, estaban guardando la Torah. Y dice la escritura que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Eso lo podemos leer en 1 Reyes, capítulo 18, verso 30 al 32. Y esto es bien importante, hermano, para nosotros, porque ya descubrimos que nosotros somos parte del pueblo de Israel, que somos descendientes de esas 10 tribus que fueron llevadas al exilio, ¿verdad? Ese reino del norte. Y por lo tanto, debemos obedecer todo lo que fue ordenado a nuestros antepasados y guardar estas fiestas del Señor. Porque Levítico 23:14, vea lo que dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Oigan, hermano, ¿qué quiere decir esto? Estatuto perpetuo. Hermano, por siempre. O sea, si no el Señor hubiera dicho, ¿saben qué? Hasta que aparezca el Mesías, hasta ahí las van a guardar. Ya después ya no. Pero el Señor dice, estatuto perpetuo, mi hermano. O sea, por siempre. ¿Y en dónde? ¿Solamente en Israel? No, en donde quiera que habitéis. Gloria al nombre del Señor. En donde quiera que habitéis. Nosotros somos esa plenitud de los gentiles, ¿verdad? Plenitud de los gentiles. De hecho, en Génesis 48, cuando Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y Efraín, le dice que se multipliquen, ¿verdad? Le dice Melogoim, plenitud de los gentiles. Oiga, plenitud de los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estas fiestas, hermanos, son muy importantes para el pueblo de Dios, porque, nuevamente repito, son citas especiales que Dios tiene con su pueblo, ¿ya? De hecho, la Pascua es una señal, oiga, es una señal que Dios pone entre su pueblo y Él. Oiga, nada más. Entonces, si no la celebramos, hermano, como Él la ordenó, oiga, porque actualmente, yo sé que en el cristianismo, en ciertas iglesias, se guarda la Pascua, sí se guarda la Pascua, pero no la Pascua ordenada por Dios, sino la Pascua ordenada ya en el concilio de Nicea. Oiga, ¿sí? En la que, de hecho, la semana pasada aprendimos, ¿verdad?, de que hubo varias reglas que se establecieron en ese concilio de Nicea. Una de ellas era
que la fecha que ahora se va a celebrar la Pascua nunca coincida con la Pascua judía. Oiga, nada más. En otras palabras, que la Pascua cristiana nunca sea cuando Dios la ordenó. ¿Ah? Es lo que está diciendo. Mire, hermano, nomás aquí en Levítico 23, el encabezado nada más nos debería poner a pensar. Dice en la Biblia que yo tengo, la fiesta de Jehová, el sábado y las fiestas. Ya el día de reposo. Se está refiriendo al día sábado del calendario actual, ¿verdad? Bueno, como esa versión es una versión católica, entonces se toma basado en el Sí, calendario. pero lo que le quiero decir es que a esto nos basamos nosotros. Y se hacen celebraciones precisamente el día sábado. Cuando sabemos que el día de la fiesta de Jehová no cae el sábado, si uno lo busca bien en el calendario, ¿no? Pero como que está establecida en las Biblias todas basado al calendario romano. está sábado. Sí. Y es donde la gente, pues de ahí también uno estuvo ahí agarrado, ¿no? Sí, sí. Pero como uno no escudriñaba, ahora ya sabemos que esta fiesta no cae en sábado. Ya. No, de hecho la Pascua, porque en la Pascua cristiana se celebra supuestamente la resurrección del Mesías, la resurrección de Cristo. O sea, es el domingo, de hecho, la Pascua. Pero fue establecida en el concilio de Nicea, y de hecho se estableció que fuera el primer domingo, oiga, siempre en domingo, no está hablando del programa, siempre en domingo. ¿Por qué? En honor al Dios Sol, ¿verdad? Sunday, día del sol. Entonces, porque de hecho la Pascua hebrea, la Pascua ordenada por Dios, esa no cae en domingo. A veces va a caer en domingo cuando se transporta el calendario gregoriano, ¿eh? Sí. Tiene un día más que el calendario bíblico. Pero la Pascua está descrita en Éxodo 12, porque recuerdo el año pasado, precisamente me llamó una hermana, y me dijo, oh hermano, yo ya leí en Éxodo 12 que el Señor ordenó guardar la Pascua el 14 del mes primero, o sea, el 14 de enero. Dije, no, mi hermana, discúlpeme, pero no, porque Dios no tomó como base el calendario gregoriano. Sí es el 14 del mes primero, pero no es el 14 de enero. Bueno, a nuestro entendimiento tiene que ser un enero, ¿verdad? Sí, ya, porque estamos tan acostumbrados. Pero por lo mismo, porque calendario. falta que uno necesita estudiar la Biblia, Sí. verdaderamente de sus raíces, para ver. Ya, de hecho, el 17 de este mes, ¿verdad? El 17 de este mes de marzo, en el calendario gregoriano, viene siendo el primer día del año en el calendario bíblico. ¿Verdad? Y de ahí, pues ya solamente se cuenta. Es de seguir la secuencia. Sí, la secuencia, sí, solamente se cuenta. El 14, dice Éxodo 2, el 14 del mes de Abib, el 14 del mes primero van a celebrar la Pascua. El 15, la fiesta de los panes sin levadura. Sí, Oye, sí. o sea, estamos hablando de fiestas que fueron ordenadas por Dios, fiestas que aparecen en las Escrituras, oigan, pero resulta que la mayoría en el pueblo cristiano estas fiestas ni siquiera las conoce, ni mucho menos las guardan. No, las que conocen y que guardan son las fiestas que el mundo celebra, Sí. ¿verdad? Que el mundo celebra. La Navidad, el Año Nuevo, el Primero de Enero, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño. Esas fiestas, hermano, que nunca fueron ordenadas por Dios. No aparece ninguna de ellas en la Escritura, la celebración de cumpleaños. No aparecen en las Escrituras, no fueron ordenadas por Dios. Todas y cada una de ellas fueron ordenadas por hombres. Su origen es pagano. Todas y cada una de ellas, por muy bonita y muy preciosa que parezca, hermano, pero es de origen pagano. Oiga, nada más. Y nuevamente repito, las que sí fueron ordenadas por Dios y que están en las Escrituras, esas ni siquiera se conocen, ni mucho menos se guardan. Amén. Bueno, a partir de hoy, de hecho, hoy lunes, vamos a estar aprendiendo acerca de esta fiesta de la Pascua, que ya se acerca, ¿verdad? Es al fin de este mes. Entonces, nosotros nos vamos a reunir para celebrar esa Pascua. Aunque yo sé que ya muchos están preguntando, no, pero es que el apóstol Pablo dijo en Corintios que nuestra Pascua es Cristo. Sí, pero él mismo dice más adelante, si tú le continúas leyendo, dice, así que celebremos la fiesta. Dice el apóstol Pablo, así que celebremos la fiesta. O sea, hay mucho que celebrar, sí, Jesús fue el Cordero de Dios, pero la Pascua resulta que no solamente es el sacrificio del Cordero, hay muchas cosas más
que hay que celebrar. Entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante este mes, en los estudios, en las reuniones que tenemos. Vamos a estar hablando de esta fiesta de la Pascua, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar aprendiendo acerca de esa cena, ¿verdad?, que tuvo el Señor, lo que en el cristianismo se conoce como la última cena. Vamos a ver si esa fue una cena cualquiera o fue la cena de la Pascua. Y cada cuánto se tiene que celebrar, porque actualmente en la mayoría de las iglesias, algunas tienen la cena del Señor, se conoce como la cena del Señor. Ahora la tienen cada semana, en el catolicismo, por ejemplo, cada semana, en algunas iglesias cristianas, cada mes, algunas otras cada 2 veces al año. Entonces vamos a aprender de acuerdo a lo que está escrito cada cuánto se tiene que celebrar esa fiesta. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en estos próximos estudios, en las reuniones que tenemos. Y al final, cuando sea la fecha, creo que es el 31 de marzo, cuando vamos a celebrar la fiesta de Pascua, allá solo vamos a poner por obra todo lo aprendido. Amén. Todo lo descrito en Lucas 22, lo vamos a poner todo junto ahí. Ahí ese día ya no va a haber enseñanza, solamente vamos a poner ya todo por obra ahí, ¿verdad? Así es que si alguien está interesado, hermano, en aprender un poco más, y quiere asistir a estos estudios, yo le invito a que traiga su Biblia, hermano, traiga su Biblia con usted para que verifique que lo que estamos enseñando realmente está escrito, no es algo que nos estemos inventando. ¿Ven? Tenemos como base las escrituras, la sagrada palabra de Dios. Amén. Nuevamente repito, el estudio tenemos uno el día de hoy en el lugar de mi hermano Mario, que está aquí con nosotros. Es hoy a las 7:30 de la tarde. ¿Ven? Y el otro lo tenemos el sábado a las 7:30 también en la ciudad de Londres, en el lugar de mi hermano Roberto y Guillermina. El lugar de mi hermano Mario está cerca de la calle Crenshaw y Jefferson, La Brea y Jefferson, ahí cerca en Los Ángeles, al lado del Freeway 10 casi. Para mayor información, te puedes comunicar conmigo a mi teléfono personal, área 323-595-6357, 323-595-6357, y mi hermano Mario va a dar su número también, por si necesitas contactar para conocer la dirección, hermano Mario. Sí, hermanos y amigos, cualquiera que quiera ir a compartir con nosotros este día, o lunes, o cualquier día lunes a las 7:30, puede informarse con mi hermano Ramiro o con su servidor Mario al número 323-440-4905. Y la dirección, no está de más darla desde ya, es 3417 Farmdale Avenue, Los Ángeles, California 90016. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Nuevamente, el Señor va a abrir puertas. Está abriendo puertas. El Señor es bueno. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos, pues aquí vamos a detenernos con la enseñanza del día de hoy. Amén. Vamos a estar hablando un poquito más de estas fiestas también aquí. Aquí no lo podemos tocar a fondo, ¿verdad? Detalladamente, por eso es que les hacemos la invitación a que nos visiten. Si usted quiere aprender más de esto, que nos visiten. Nosotros ahí sí ahí tenemos la libertad de extendernos un poquito más. Aquí no, aquí el tiempo es limitado, aquí solamente tocamos un poquito, ¿verdad? Allá podemos hacer preguntas. ¿Cuál es el nombre del...? Es un estudio ameno. Alguien me preguntaba una vez, una hermana que ahora nos acompaña, hermano, ¿Qué tan grave? ¿cuánto cuesta el asistir a esos estudios? Hermano, aquí no hacemos negocio con la palabra del Señor. Aquí damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, a eso nos ha mandado el Señor. Amén, no nos ha mandado a hacer negocio con la palabra del Señor. Así es que con toda libertad, mi hermano, usted puede llegar. Ya mi hermano le dio la dirección, y si no la tiene, pues puede llamarnos a la área 323-595-6357, 323-595-6357. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las alternativas. Y de hecho,
tenemos enseñanzas también en el internet, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube. Este programa, el cual es el programa número 99, por la gracia del Señor, está siendo grabada en Facebook Live y más tarde la subo también a YouTube. Pero ahí también hay bastante material que pueden instruir. ¿Ven? Nuevamente repito el nombre de la página en Facebook y en YouTube: Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí hay mucho material, aleluya, completamente gratis. Amén. No hacemos CDs. Muchas veces me contactan: hermano, yo quisiera obtener ese CD. No, pues no hacemos CDs, pero ahí queda grabado, hermano. Ahí puede usted llenarse, ahí puede usted consultar. Amén. Entonces, fue un gran privilegio, hermano, el haber estado con mis hermanos aquí esta mañana. Amén. Vamos a seguir trabajando duro, vamos a pedirles también a todos aquellos que han sido bendecidos en estas enseñanzas, hermano. No creo que voy a pedir dinero, no, sino que nos ayuden orando experiencias que uno va pasando en la vida, que pues miren, qué más que el Señor no cobra, no exige, sino que es en uno que el Señor sea dándonos esa fuerza, ese búfalo para seguir adelante. Eso es lo que le pedimos, hermano, que ore por nosotros, que ore por el ministerio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pues, realmente, repito, fue un gran honor, un gran privilegio haber podido estar a través de estas ondas radiales, poder llegar a esas vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, amantísimo Dios y Padre, Gracias te damos, Señor, Dios amado. todopoderoso. Adelante, Te hermano. damos gracias, programa más, Señor, Señor, esta que noche por el todo lo enemigo que le nos gane la has Se ha hecho. transmitido, Señor. Ha sido tu Santo Espíritu, Señor, el que nos ha Gloria sea, enseñado en María, esta adelante. mañana. Tu palabra dice Oramos que por este la Espíritu voz, sus Santo hermanos nos que se han enseña comunicado, todas las Señor, cosas pidiendo oración, Señor y nos amado. guía Bendícelos, toda Dios la mío. verdad. Tenemos la lista, Señor, en los nombres, Señor, Señor, las de los hermanos que necesidades que comunicaron, existen en tu pueblo. que podamos, Aquellos Señor, que orar por necesitan cada uno, sanidad, Señor. que seas tú Señor, poniendo tu haga mano la poderosa, obra, eterno Padre. Dios, bendiciendo Sea y su nombre, sanando santo, para aquellos que para necesitan que provisión, oh Gloria Dios sea su eterno. nombre, Señor. Abre puertas Hermano, de gracias, bendición, adelante. Señor, aquellos que Bendice, necesitan Señor, una a cada hermano, representación Señor, legal que en se esta han mañana, comunicado, cada Señor, hermano, que Señor. seas tú abogando Los por que se ellos, oh Dios eterno. comunicaron de por ahí, del Tú eres área el de Dios Tijuana, Señor todopoderoso, amado. para el cual no hay Bendícelos nada también, Señor. imposible. Te Te damos Pedimos, gracias, Señor, que Dios eterno. esta señal A ti sea te damos clara, toda la Señor, gloria, y todo el honor, adelante, Señor, tengo otro todo el tema, privilegio, proyectos, Santo bendito Padre, Dios. En el nombre para de esos Jesús, lugares de nuestra allá de intención, Tijuana. Señor, no es Gracias, hacernos un nombre para nosotros mismos, sino exaltar tu gran nombre. Nombre de En Jesús. el nombre de Jesús, Gracias, te pedimos, bendito seas por Bendiciones. siempre y para siempre. Bendiciones, En el nombre de amigos. Jesús. Amén Gracias, Señor. y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, pues fue un gran honor, un gran privilegio el haber estado con todos ustedes. Esperamos estar con todos ustedes la próxima semana, si el Señor así lo permite. Bendiciones y hasta la próxima. Amén. Amén y amén.